Bueno, 2 minutos más, esperamos, ¿cómo les va? Esperamos 2 minutos más y arrancamos, si les parece. ¿No? Porque así, por ahora son 11, 12, creo, ¿no? Perdón, ¿quién está de anfitrión? ¿Alguien sabe? Porque se supone que me deberían pasar a mí, ¿no? Aunque no sé cómo lo hacen. Bueno. Me parece que no hay nadie como anfitrión. No hay nadie, ¿no? Sí, No hay debería nadie. haber alguien de la veeduría, pero seguramente lo han puesto a grabar y se han ido. Me Bueno. pido una contraseña para poder Sí, pasarse. bueno, no importa.
Gracias, Franco. Bueno, ¿cómo andan? ¿Esta es la tercera o cuarta clase que tienen de Derecho de Daños? Están silenciados los micrófonos, chicos. Al principio, por favor, libérenlos un poquito, porque si no, no se escucha nada. La tercera es. ¿La tercera clase? Bueno, o sea que recién están empezando a ver todo este tema de Derecho de Daños. Hoy lo que vamos a ver, de lo que vamos a conversar, es de uno de los temas centrales, quizá el más importante, que tiene que ver con el concepto de daño, con los tipos de daño, con lo que se entiende por daño. Yo voy a tratar de seguir en esta reunión de hoy el orden de la bibliografía que ustedes tienen recomendada, que si no tengo mal entendido es el tratado o el manual de responsabilidad civil de Pizarro y Vallespino, ¿verdad? Bueno, voy a tratar de seguir un poco el orden que llevan ellos y los conceptos en general que tienen ellos. Por ahí puedo marcar alguna mínima diferencia que pueda tener algún profesor o la cátedra, pero en general casi todos seguimos esa misma doctrina. Bueno, cuando empezamos a mirar este tema, lo que tenemos que hacer es ir a la sección cuarta de la parte de responsabilidad civil y partir del artículo 1737, ¿no? Todos tenemos una idea formada de lo que significa el daño. O sea, tenemos un conocimiento vulgar de lo que es el daño. Por ahí ninguno de ustedes se puso en forma deliberada a pensar con algún detenimiento cuáles son las circunstancias en que se puede producir el daño, o conceptualmente en qué consiste un daño. Bueno, se habla de daño en muchísimos sentidos, es una palabra que tiene una enorme cantidad de significados que se usan para diferentes cosas, desde las más científicas, desde las más detalladas en su concepto hasta las más vulgares. Bueno, y en esto nosotros también tenemos un concepto de daño, genéricamente hablando, lo que algunos autores llaman daño de hecho, por ser oponible al daño de derecho. O sea, el daño de hecho se diría es algo así como cualquier menoscabo, en realidad no hay otra manera de definirlo que no sea a través de sinónimos, cualquier menoscabo, cualquier disminución, cualquier alteración negativa que se sufra en los derechos o en los intereses no contrarios a derechos. Eso sería, en principio, el daño dentro de dos conceptos que fueron muy utilizados. ¿Alguien tiene abierto el micrófono, chicos? Rojas, Lucas Rojas, ¿tenés abierto el micrófono? Bien, bárbaro. Decía que el concepto de daño en ese aspecto es, en general, podemos decir, bueno, nosotros sabemos que hay daño cuando hay una lesión. Es decir, cuando hay una disminución, cuando hay un menoscabo de un derecho, por ejemplo, un derecho subjetivo, o de un interés atado a ese derecho, un interés concreto que esté atado a ese derecho. Lo podemos ejemplificar diciendo, bueno, hay daño cuando a alguien se lo lesiona en la integridad psicofísica. Un auto atropella a un peatón, lo lesiona en su integridad psicofísica, y eso le significa un menoscabo a la persona que hasta entonces tenía, bueno, la situación anatómica y funcional que tuviera, pero no estaba perjudicada por el golpe que le había dado el automotor, ¿verdad? Bueno, nosotros entendemos y sabemos que allí hay daño. Se ha lesionado un derecho, el derecho a esa integridad, y se han lesionado también los intereses ligados a ese derecho. O sea, yo tengo interés de conservar mi integridad psicofísica porque a mí me gusta caminar, porque me gusta hacer deporte, porque vivo solo y tengo que moverme en mi casa para hacer todas las tareas del hogar o las cosas que necesite hacer acá, o porque me gusta ir a mi trabajo caminando, o porque me gusta viajar, o porque juego al fútbol, o porque hago absolutamente cualquier cosa que sea lícita y válida, para los cuales necesito mi integridad psicofísica. Eso sería el interés, ¿verdad? Bueno,
si bien en esto hay diferencia entre los autores, la doctrina que sigue la cátedra adopta la posición de Pizarro y Vallespinos en este aspecto, y ellos dicen que esa definición está en el 1737 del Código. Fíjense, si ustedes tienen el Código a mano, léanlo y van a ver que dice: hay daño cuando se lesiona un derecho o un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico que tenga por objeto la persona, el patrimonio o un derecho de incidencia colectiva. Obviamente estamos hablando de daño personal y de daño colectivo por separado. Pero fíjense que habla de un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico. Todos los intereses que yo mencioné a raíz del ejemplo que se me ocurrió en este momento de una persona que cruza por la calle y un auto lo atropella, son intereses no reprobados por el ordenamiento jurídico. Distinto sería decir que a mí me causa daño, por ejemplo, una intervención del Estado, provincial, nacional o municipal, que me clausura un garito clandestino donde yo llevo adelante actividades prohibidas. Bueno, si yo soy un empresario que se dedica a organizar actividades prohibidas por la ley, no sé, elijan ustedes la que se le ocurra, yo hablo de garito clandestino como lugar de juegos prohibidos, por ejemplo, donde se maneje dinero. Bueno, si me lo clausuran, obviamente que yo sufro un daño porque pierdo de ganar, pero se trata de intereses reprobados por la ley y esa es la diferencia sustancial. Entonces, la diferencia es entre los derechos, los intereses, y los intereses tienen que ser no reprobados. Después hay otra idea de lo que es el daño, como el daño consecuencia de esa lesión. O sea, el daño ya no es la lesión a intereses determinados, no reprobados por el ordenamiento, o no es la lesión a derechos subjetivos, sino que es la consecuencia de esa lesión. Y la diferencia no es menor, porque en realidad lo que se lesiona es la consecuencia que esa lesión ha tenido en el individuo damnificado. Si a raíz de nuestro ejemplo, por ejemplo, del accidente que tuvo nuestro peatón que iba cruzando la calle por donde ustedes quieran, en la esquina de la facultad, y un auto se pasó el semáforo en rojo de Irigoyen el 25 de mayo y lo atropelló. Esa persona no puede ejercer ciertas actividades. Lo que se indemniza son las consecuencias, o sea, la pérdida de dinero que esa consecuencia, la pérdida de dinero que la consecuencia le implica a esa persona. Supongamos que el que va caminando soy yo. Bueno, yo en realidad soy empleado estatal, cobro un sueldo con independencia de que si me lesiono voy a tener que estar internado, tengo cierto tipo de protección, entonces voy a cobrar mi sueldo igual. Seguramente no voy a sufrir lo que se llama un lucro cesante. Pero si en vez de ser un empleado estatal yo fuera un abogado de esos que ejercen la profesión y emprenden la lucha diaria todas las mañanas en tribunales, y tienen que ir a infatigar los pasillos de tribunales y caminar y ir de acá para allá para recibir clientes, para presentarse a litigar en los distintos tribunales, concurrir a audiencias, etc. No pudiera hacerlo, ahí sí sufre un lucro cesante. ¿Comprenden la diferencia? En un caso hablo de un abogado que necesita andar por la calle para ganarse la vida. Y en el otro hablo de un empleado, de un funcionario estatal, que lo que hace es, como tiene una protección por la ley, lo que hace, bueno, si sufre un accidente y tiene que estar 30 días sin poder trabajar, cobra su sueldo igual. En un caso hay un lucro cesante claro y en el otro no. Bueno, las consecuencias del accidente son diferentes para estas dos personas que estamos hablando. Lo que sostienen Pizarro y Vallespinos y la doctrina que nosotros seguimos, entre ellos Orgaza, Bala de González, etc., es que en realidad el daño es la consecuencia de la lesión
a un derecho o a un interés no reprobado por el derecho. En una nota del Tratado de Pizarro, él cita el último libro que alcanzó a sacar Matilde Zavala de González antes de fallecer, junto con su hijo, donde hace el análisis de esto y dice, si lo que se decidiese en realidad fuese, la magnitud del daño fuese nada más que considerar el bien o el interés, por ejemplo, se lesionó la rodilla, al peatón le lesionaron la rodilla, bueno, vale tanto la rodilla del abogado como la del funcionario judicial, magistrado, juez o empleado judicial, vale lo mismo, no puede haber diferencias. Pero como lo que se indemniza es la consecuencia, hay una diferencia evidente, porque la individualización de la indemnización es fundamental, es lo importante, es la esencia, es el daño de quien está damnificado el que se indemniza, no un daño en abstracto de la rodilla con independencia de la persona de que se trate. Para darles otro ejemplo un poco más cercano y que muchos, por lo menos los futboleros, lo van a entender mucho más claro. Si yo me lesiono la rodilla cruzando la calle Mitre y 25 de Mayo en la esquina de la facultad, no es lo mismo que si se la lesiona Messi, ¿verdad? O sea, si lo atropellan a Messi, Dios no lo quiera, la consecuencia económica son millones y millones de euros. La rodilla mía no vale 2 sopes, 2 mangos, no vale nada. En cambio, la de Messi existe. Esa es lo que hace la diferencia entre considerar en abstracto cualquier lesión y ver que lo que se indemniza es la consecuencia. Porque las consecuencias para Messi son muy diferentes que para mí. Bueno, con eso tenemos una idea de 3 conceptos de daño. Daño como lesión a un derecho subjetivo, o sea, a un interés jurídicamente protegido. Daño como lesión a un derecho y a un interés no reprobado por el derecho, que es el concepto de daño amplio, concepto vulgar de daño, si se quiere, que está en el 1737. Y finalmente, el del daño como consecuencia de la lesión a un derecho o un interés no reprobado. Esa es fundamentalmente la diferencia. Por eso es que Pizarro dice que en realidad el concepto de daño está en la primera parte del 1738. Vamos a leerlo juntos, entonces. La indemnización, dice, comprende la pérdida o disminución del patrimonio de la víctima, el lucro cesante en el beneficio económico esperado, de acuerdo a la probabilidad objetiva de su obtención, y la pérdida de chances. Esa es la primera parte del 1738. Esas son las consecuencias de la lesión a la rodilla. Esas son las consecuencias de la lesión a un derecho o un interés. ¿Qué es lo que se indemniza? El lucro cesante en el beneficio obtenido, el daño patrimonial emergente y la pérdida de chances. Hasta ahí estamos hablando, después vamos a ver en la clasificación del daño, de lo que se conoce como daño patrimonial. Pero aún sin entrar todavía en esa distinción, Messi y yo estamos cruzando por la esquina de Mitre y 25 de Mayo, los dos resultábamos lesionados en el mismo lugar, con el mismo tipo de lesión. Cuando vayamos a atender el lucro cesante, yo no voy a perder nada, porque a mí me lo va a pagar el Poder Judicial de la provincia. A Messi muy probablemente el PSG también le pague, pero para el PSG las pérdidas van a ser muy importantes económicamente. Entonces va a haber un daño emergente, va a haber un lucro cesante y va a haber unas pérdidas de chances diferentes. Por ejemplo, la pérdida de chances de poder seguir jugando al fútbol, por ejemplo, que en mi caso está perdida prácticamente desde que nací. Pero bueno, las cuestiones están planteadas de esa manera. Ahí se ejemplifican, es en 1737 y 1738, los conceptos de daño. Daño en sentido amplio sería el 1737. Daño en estricto sentido jurídico, que es la consecuencia a una lesión, la consecuencia de la lesión a un derecho o a un interés, está en el artículo, la primera parte del 1738.
Y esta altura, fíjense que el subtítulo del 1738 habla de indemnización. En realidad habla de la reparación. ¿Cuál es el daño que se repara? La consecuencia es lo que se repara. Bueno, por supuesto van a encontrar otras a lo largo de su vida de estudio del derecho, y si alguno se dedica a este tema van a encontrar otros conceptos. Alberto Bueres, nada menos, sostiene un concepto diferente. Él habla de la lesión o el interés, efectivamente, y no, si bien reconoce que tiene influencia la consecuencia, él tiene una visión diferente, porque quizá con un problema, con desencuentros terminológicos, terminan diciendo algo similar. No, la verdad que a mí me queda mucho más claro la posición de Pizarro, en general a todos nos queda mucho más claro la posición del daño-consecuencia. Hay en el Código Civil alguna incongruencia respecto de esta posición que se ve en el caso del artículo 1740. Ya vamos a llegar a charlar sobre este tema. Bueno, estábamos hablando, cuando hablábamos de la primera parte del 1738, yo les decía, esto es daño patrimonial. La primera gran división sería, daño patrimonial es el que tiene como consecuencia la afectación de derechos patrimoniales, o sea, un detrimento actual o futuro que experimenta el patrimonio de alguna manera. Eso sería el daño patrimonial. Y cuando ese menoscabo se produce como consecuencia la lesión o un menoscabo en el ámbito espiritual, hablamos de daño extrapatrimonial o hablamos de daño moral. Ya vamos a analizar un poco más los conceptos de daño moral y de daño patrimonial. Pero por ahora es suficiente decir, miren, daño patrimonial es aquel que tiene como consecuencia un menoscabo de todo lo que es patrimonio. Daño moral es la consecuencia de tener un menoscabo espiritual. Con eso, por ahora, resulta suficiente. Ya vamos a entrar en más detalles. Pizarro dice que para entender cómo funciona, nosotros deberíamos sacar una especie de triple fotografía. No sé, para los que lo hayan leído, lo van a encontrar, porque además es muy claro, es muy gráfico. Uno saca una foto de cómo estaba el patrimonio de la persona antes de que se produzca el hecho dañoso. ¿Cómo estaba el patrimonio de Messi o el mío antes de cruzar la calle Mitre a la altura de 25 de mayo? Y estaba de determinada manera. Yo tenía tanta plata en el banco, tenía un auto, una casa. Bueno, esto era mi patrimonio. Y el de Messi, bueno, vaya a saber lo que tiene. Pero estaba claramente. Ahora, después que se produce el hecho, yo he tenido que gastar en ambulancia, en enfermero, en médico, quizás hasta en una intervención quirúrgica. He tenido que gastar una cantidad de dinero. Entonces tenemos una segunda foto donde hay una disminución en mi patrimonio provocada por ese hecho dañoso. Y la tercera foto sería la reparación. ¿Cómo hacemos con la reparación? Bueno, la tercera foto lo que indicaría tendría que ser lo más parecida a la primera. ¿Por qué? Porque la reparación del daño debe consistir en volver las cosas a su estado anterior al hecho dañoso, o al menos lo más cerca que sea posible. En eso consiste la reparación del daño, en tratar de reponer las cosas a su estado anterior al hecho dañoso, o por lo menos de llegar a una situación tan próxima como sea posible a aquella que tenía antes de que se produzca el desafortunado cruce mío con Messi por 25 de mayo. Y si se fijan, el 1740 dice, la reparación del daño debe ser plena.
consiste en la restitución de la situación del damnificado al estado anterior al hecho dañoso, sea por el pago en dinero o en especie. Bueno, ya vamos a ver que dentro de los sistemas de reparación puede haber una reparación en especie, o sea, puede haber una devolución en especie, y si no, la indemnización es en dinero. La puede haber en la medida en que el propio damnificado lo consienta, pero si el damnificado no lo consiente, la reparación se tiene que hacer en dinero. Si el damnificado quiere que sea en especie, bueno, esa reparación no tiene que ser abusiva, no tiene que ser antieconómica. Y es un poco también lo que dice a continuación en 1740. Dice, la víctima puede optar por el reintegro específico, eso sería la reparación en especie. Supongamos, no sería el caso de la lesión en la rodilla, pero supongamos que yo cruzaba en auto y me abollaron el guardabarro derecho del auto. Bueno, no sé si los autos ya tienen guardabarro, vienen todos en una sola pieza, pero me abollaron la parte derecha del auto. Bueno, es muy sencillo, voy al mecánico, la compañía de seguros de quien me chocó me manda a un taller, sacan la pieza rota, ponen la nueva, eso sería una reparación en especie. El reintegro específico que dice acá. Excepto que sea parcial o totalmente imposible. Claro, supongamos que yo tengo un auto de colección, de esos que no se fabrican más y que son muy difíciles de conseguir las piezas, o que directamente no hay más en el mundo, y bueno, entonces la reparación es imposible, sería imposible el reintegro específico, excesivamente oneroso o abusivo. Entonces, ¿en qué consiste la reparación? En volver las cosas a su estado anterior. ¿Cómo medimos el daño patrimonial? Bueno, ejemplificativamente, el sistema de las 3 fotos me parece que es bastante claro. Por favor, si no lo entienden, lo charlamos, pero me parece que es claro. Una foto antes de que suceda el accidente nos dice cómo estaba el patrimonio del damnificado, de la víctima antes del hecho dañoso. Una foto después nos dice cuál ha sido el daño. Y la tercera foto, después de la indemnización, tiene que ser lo más parecido a la primera. Eso es más o menos lo que nos propone como método de entender qué es y cómo funciona el daño patrimonial. El daño patrimonial, fíjense que ahí hay... bueno, primero, ya que mencionamos el sistema de cómo se mide el daño patrimonial, vamos a dar un concepto de daño moral. En realidad, la definición de daño moral lo que tiende es, como cualquier concepto y cualquier definición, es a mencionar aquellos elementos que definen la situación. Nosotros definimos el daño moral como el menoscabo a una situación patrimonial concreta. Por patrimonial, acuérdense que nosotros entendemos todo lo que es susceptible de ser valorado en dinero, ¿verdad? O sea, ¿de qué manera se ha disminuido el patrimonio de la víctima? En cambio, en el daño moral, esas 3 fotos de las que hablamos, en realidad van a tener que ver con el estado de ánimo de la víctima. Después de haber sufrido una lesión, por ejemplo, porque era peatón y el automovilista no respetó la senda peatonal por donde cruzan los peatones, cosa que lamentablemente sucede todos los días en nuestra ciudad. Entonces, ¿cómo se siente esa persona que es insólitamente atropellada por un automovilista que no sabe que tiene que frenar y que los peatones tienen la prioridad? Y se siente mal. ¿De qué manera se siente una persona, un joven que hace deporte, que anda en bicicleta, que hace surf, que trabaja utilizando su cuerpo y de golpe no puede hacerlo más porque alguien con muy poca conciencia no frenó en el lugar oportuno? Bueno, obviamente nosotros podemos decir que ¿cómo está de ánimo? Y está mal, está por lo menos mucho peor de lo que estaba antes de que suceda el hecho, ¿verdad? ¿Y cómo es ese estado de ánimo? Y él lo podemos describir diciendo, bueno, el tipo tiene una bronca
incontenible, tiene una situación no entiende por qué ha pasado estas cosas, entonces hay una afectación negativa de su modo de entender, siente algo indignante por lo que le ha pasado, bueno, entonces también está afectado su modo de sentir. Y todo eso hace que anímicamente esté peor que antes, ¿no? Bueno, fíjense la definición que da Pizarro, que es la definición de Matilde Zavala de González. Dice, es una modificación disvaliosa del espíritu en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir, consecuencia de una lesión o un interés no patrimonial, que habrá de traducirse en un modo de estar diferente de aquel al que se encontraba antes del hecho, como consecuencia de ese hecho, y además anímicamente perjudicial. Bueno, ese estado es lo que nosotros podemos definir daño moral. Ahora, el daño moral lo ocasiona nada más que nos atropellen injustamente cruzando por la senda peatonal porque la gente cree que no hay que frenar cuando vienen los peatones. ¿Tiene que ver con eso nada más? No, no. El incumplimiento de un contrato también nos genera esa situación anímicamente perjudicial. Cuando uno va a comprar una cosa, cuando compra cualquier cosa como consumidor y se encuentra con que la cosa prometida por la que hizo un esfuerzo de ahorro y puso una cantidad de expectativas, no reúne las condiciones prometidas. Cuando se da cuenta que hay cierta decepción por el incumplimiento de la otra parte, también está ese estado de ánimo, ese estado anímicamente perjudicial ante el incumplimiento. Entonces no hay una diferencia respecto de si el daño deriva de un acto voluntario o de un acto ilícito. No importa si deriva, ambos son ilícitos, tanto el incumplimiento del contrato como la violación genérica del deber de no dañar a otro, en la que incurre el automovilista. Ahora, esto tiene determinados límites. Hace muchos años, François Chabas, un profesor que fue continuador de la cátedra de los Masó en la Sorbona, que estuvo en Mar del Plata dando unas charlas en 1987, él decía, en la sociedad no se pueden indemnizar todos los daños, es imposible, porque los daños son en cadena, y son una enorme cantidad de daños, entonces es imposible indemnizarlos. Bueno, ¿qué es lo que hace el legislador? Le impone ciertas limitaciones. No todo daño es indemnizable, no todo lo que vulgarmente nosotros consideramos daño, los especialistas del derecho lo van a considerar daño, o sea, ustedes, que son los que están estudiando derecho y que tienen que saber deslindar lo que es el daño de hecho del daño jurídico, del daño resarcible. Bueno, el daño resarcible, para que sea tal, en realidad tiene que cumplir varios requisitos. Esos requisitos están en el artículo 1739. Si miramos el código, fíjense, dice, para la procedencia de la indemnización debe existir un perjuicio directo o indirecto, actual o futuro, cierto y subsistente. La pérdida de chance es indemnizable en la medida en que su contingencia sea razonable y guarde una adecuada relación de causalidad con el hecho generador. Bueno, como siempre, estos artículos del código, que tienen un resumen de conceptos y una síntesis muy apretada en 3 palabras de libros enteros que se han escrito, hay que comentarlos y ampliarlos para poder entenderlos bien, para poder entender cuál es su alcance. En este artículo 1739 están los requisitos del daño. Fíjese, lo primero que dice, debe existir el perjuicio, aludiendo al primer requisito, que el daño sea cierto. O sea, la certidumbre del daño. ¿Es una certidumbre de las ciencias físicas? ¿Es una constatación indubitable de la existencia del daño? No. No es una constatación indubitable. Fíjense, sobre el daño que ya ha sucedido, y sí, tenemos una constatación inevitable. ¿Por qué? Y porque ya ha pasado.
Entonces yo sé que la rodilla se lesionó, yo me lesionaron la rodilla, sé que tengo que ir al médico, sé que probablemente me pongan un yeso, o me pusieron un yeso, me atendieron, pagué un médico, pagué enfermeras, estoy 30 días con la pata colada en la cama, y toda esa historia, y ya eso es el daño actual, el que ya ha sucedido. Ese daño tiene la máxima certidumbre, la absoluta certidumbre. Pero resulta que, supongamos que haya tenido la mala suerte de que me hayan tenido que operar y me pusieran un par de clavos de esas ferreterías que ponen los cirujanos que se dedican a huesos, y que después me los tienen que sacar. Bueno, y eso va a suceder dentro de 3 meses. Eso ya no es un daño actual, es un daño futuro. Claro, me pusieron la ferretería y dentro de 3 meses me la van a tener que sacar. ¿Hay certidumbre absoluta y total? No. En el medio yo me puedo morir de un infarto y no me van a tener que, no vamos a tener que gastar en que me saquen los clavos. Pero sí se considera que existe una probabilidad objetiva de que tenga que realizar ese gasto. Entonces, el requisito de certidumbre es la certidumbre exigida por el derecho, no cualquier certidumbre. No la certidumbre de las ciencias exactas. No es la constatación indubitable de que el daño ya se ha producido. Eso es para el daño actual. Pero en el daño futuro vamos a considerar la probabilidad objetiva de que pueda tener lugar. La diferencia entre daño actual y daño futuro, esto es importante que se lo graben desde ahora, porque hay bastante confusión al respecto. El daño es actual si se ha producido antes de la sentencia, que lo reconoce. El daño es futuro si habrá de producirse luego de la sentencia, que lo reconoce. Entonces, daño actual y daño futuro están separados por el momento de la sentencia. A esto le vamos a agregar un detalle para hacerlo todavía más complicado para ustedes, que no es solamente la sentencia. Como en nuestro sistema procesal, o sea, en lo que son las normas del proceso para llevar adelante un juicio de daños, ningún juez puede dictar una sentencia que sea diferente de lo que las partes han pedido, en un proceso de daños me refiero, o sea, el respeto de lo que se llama, que ya van a estudiar, el principio de congruencia. La sentencia tiene que ser congruente con lo que se pidió en la demanda. También se dice que el daño es actual o futuro dependiendo del momento de la demanda. Pero lo correcto es la sentencia. La sentencia tiene que ser congruente con la demanda. El momento que separa el daño actual y el futuro es la sentencia. No sé si esto ayuda a confundirlos o aclara, pero por las dudas, repito, el daño debe ser cierto. Cierto, sin lugar a dudas, es el daño actual. El daño futuro también puede ser cierto, con una probabilidad objetiva de que ocurra. El derecho no necesita la certidumbre absoluta, sino la probabilidad objetiva de que el daño ocurra. Bueno, es lo que se llama una probabilidad objetiva suficiente. Fíjense que acá entre los daños habla de la pérdida de chance, tanto cuando mencionamos el 1738, primera parte, que dijimos la pérdida de chances, como en el 1739, en la segunda parte, donde dice la pérdida de chances es indemnizable en la medida en que su contingencia sea razonable y guarde una adecuada relación de causalidad con el hecho generador. Bueno, en realidad la pérdida de chance es la pérdida de una posibilidad de beneficio o la pérdida de la posibilidad de evitar un perjuicio. Cualquiera de las dos. Pérdida de chance negativa o positiva da exactamente lo mismo. Pero en realidad no es una chance patrimonial o una chance espiritual, eso ya está un poco más discutido, pero siguiendo a Pizarro deberíamos entender que es correcto. Se habla de la probabilidad objetiva de disfrutar de esa chance.
un caballo que va camino al lugar de la carrera, al hipódromo, y en la esquina, antes de llegar al hipódromo, es atropellado por un auto, y que obviamente no puede participar en la carrera. Ha perdido, ¿qué? La posibilidad de ganar el premio. No ha perdido el premio, ha perdido la posibilidad de ganarlo. Lo que hay que medir es cuáles eran las posibilidades que tenía de ganarlo. Un abogado pierde un juicio que le encargaron sus clientes, y a raíz de ciertas, digamos, negligencias profesionales, pierde el juicio. Bueno, no produjo la prueba, o no activó lo necesario, o le declararon la caducidad de la instancia y después la acción estaba prescripta, o cualquiera de esas situaciones en las cuales un abogado, como nos ha pasado a todos, perdemos un juicio. Bueno, el juicio es la pérdida del juicio, es la pérdida del monto que se demandó. No, es la pérdida de la posibilidad de obtener el monto que se demandó. Entonces, lo que hay que analizar es cuál era esa posibilidad. Lo que se indemniza es el porcentaje de la chance. Si el caballo tenía el 30% de probabilidades, era casi favorito entre 10 caballos que corrían, tenía el 30% de posibilidades, bueno, entonces lo que ha perdido es el 30% de esas posibilidades, y será probablemente igual, o parecido, o similar, después de analizar otras circunstancias, al 30% del premio. La pérdida de chances se analiza en la posibilidad objetiva. Estos ejemplos simples que yo les doy del caballo, no tanto el del abogado que pierde un juicio, que es bastante más común. En realidad yo del caballo creo que no he visto ninguno en mi vida relacionado con el derecho, nunca vi un caso así. Lo que sí se demanda habitualmente, sobre todo los padres, ante la pérdida de un hijo, es la posibilidad de que ese hijo los ayude en situaciones en las cuales ya necesitan ayuda. Eso se analiza como pérdida de chance. Es lo más común, lo que más veces he visto dentro del ejercicio de mi función es ese reclamo. El reclamo de los padres ante la pérdida, la muerte de un hijo, es la posibilidad de que en su vejez o en situaciones de vulnerabilidad ser ayudados por ese hijo, han perdido la posibilidad. Bueno, acá, ¿por qué menciono? Porque siempre estamos dentro del requisito de certidumbre, de certeza del daño. El daño tiene que ser cierto. El 1739 debe existir. A eso se refiere con la certidumbre. Por otro lado, tiene que ser personal del que lo sufre. Y acá esto tiene que ver con esa parte que habla ahí de un perjuicio directo o indirecto. Personal del que lo sufre quiere decir que yo no puedo reclamar el daño que ha sufrido otro. Tengo que reclamar mi propio daño. Ahora, ¿cualquiera puede reclamar un daño propio? Bueno, van a ver que es necesario que ese daño esté en relación de causalidad adecuada, en fin, que cumpla determinadas normas. Pero lo que sí interesa acá es que el daño, el segundo requisito del daño, además de ser cierto, que sea personal del que lo sufre. Solo el que lo padece lo puede reclamar. O dicho de otro modo, no puedo reclamar el daño que ha sufrido otro. Esto no quiere decir que no pueda ser reclamado lo que se llama el daño indirecto por parte de los llamados damnificados indirectos. El damnificado directo es aquel que sufre un daño como titular del interés afectado. Es la víctima. Ya la conocemos, es la persona que cruzaba la calle por la senda peatonal y fue atropellada. Ese es el titular del interés directo y el que sufre el daño, la víctima. El damnificado indirecto es cuando es perjudicado por la lesión a un bien ajeno. Supongamos que
yo soy la víctima que es atropellada por el auto en la senda peatonal y que yo tengo 2 hijos menores a los cuales les paso alimentos. Y que a raíz del hecho no puedo seguir trabajando y no les puedo seguir pasando alimentos. Ellos sufren un daño propio, que es no perciben los alimentos, no reciben mi manutención, por el daño hecho a un bien ajeno, que soy yo, que es mi integridad física. O sea, en otro ejemplo más claro todavía, si una persona muere en un accidente, la mujer y los hijos son damnificados indirectos, porque sufren un daño propio, moral y material, por el mal hecho a un bien ajeno, que es la vida de la víctima. La diferencia entonces es que uno es el daño directo y otro es el daño indirecto o de rebote. Bueno, también hay otra situación en que el daño no es exclusivo, que es el supuesto de los daños colectivos. Y otra cosa que me olvidé de mencionar, lo que veo entre los apuntes que tenía por acá, que el concepto de daño de 1737, que yo les dije es el daño de hecho, el daño amplio, que no sirve para la parte de indemnización, sí sirve para 2 situaciones fundamentales. Para lo que es la faz preventiva del daño, no se requieren más que daño genérico o daño de hecho para poner en funcionamiento los artículos 1710 y siguientes. Y además, tampoco se requiere otra situación que el daño de hecho para la aplicación de la faz punitiva del daño, que es el artículo 52 bis de la ley 24240 de defensa del consumidor, los llamados daños punitivos. Bueno, finalmente, los otros 2 requisitos son que lesione un interés no reprobado por el derecho, de esto ya hablamos, la diferencia entre intereses reprobados e intereses no reprobados, y que sea subsistente. Subsistente quiere decir, fundamentalmente, que no haya sido indemnizado, que no haya sido reparado. Entonces, repasemos. Concepto de daño, genéricamente hablando, 1737, sirve para la faz punitiva y para la faz preventiva. Concepto de daño jurídico, 1738, primera parte, se refiere a lo patrimonial, y ahí hablamos de la consecuencia de la lesión a los intereses o a los derechos subjetivos, intereses no reprobados o derechos subjetivos. Definimos el daño patrimonial, definimos el daño moral. Hablamos sobre las formas en que se indemnizan con el sistema de las 3 fotos, ¿verdad? Y después repasamos los requisitos del daño. Cierto, personal del que lo sufre, que afecte un interés simple no contrario a derecho o intereses no reprobados y que sea subsistente. Tenemos una idea de cuál es el concepto, tenemos una idea de cuáles son los requisitos entonces. Nos quedaría por ver alguna clasificación del daño, porque bueno, el resto de las cosas no sé si las vamos a alcanzar a ver, pero las pueden leer. Pero bueno, por ejemplo, podemos hablar del daño compensatorio y del daño moratorio. El daño compensatorio es el que se produce ante el incumplimiento definitivo de la obligación, y el moratorio es el que se produce ante el incumplimiento relativo. El incumplimiento relativo o mora se produce en la medida en que haya un retardo, que ese retardo no esté justificado por una causa atribuible o por una razón suficiente atribuible, que haya todavía un interés subsistente del acreedor en cobrar la obligación, todos los elementos de la mora que ustedes han estudiado muy recientemente y que deben tener, no tengo duda, muy fresquitos, y si no los tienen vayan a repasarlo porque no se van a cansar de aplicarlo. Así que repasen, si no, el concepto de mora.
Otra clasificación que se utiliza bastante seguido es la diferencia entre daño intrínseco y extrínseco. El daño intrínseco es el que tiene por objeto la cosa, el objeto de la prestación, el objeto de la obligación. Por ejemplo, si yo me comprometo, es el ejemplo más conocido de la vaca de Potier. Yo me comprometo a entregar una vaca, vendí una vaca, la entrego, la vaca está enferma. El daño intrínseco es que el objeto de la obligación ha causado un daño al acreedor. Y el daño extrínseco sería cuando esa vaca puesta en el potrero contagia al resto de las vacas. Daño en los otros bienes del acreedor. Es la diferencia entre daño intrínseco y extrínseco. Otra diferencia que, bueno, más o menos la mencioné cuando hablé de las diferencias mínimas que existen respecto al manejo de la pelota entre Messi y yo, es el daño común y el particular. Si ambos nos lesionamos la rodilla en el mismo lugar, el daño común es la reparación de la rodilla, pero el particular atiende a las características particulares de aquella persona damnificada y obviamente son muy diferentes. El daño actual y el daño futuro, repito lo que dije al respecto, el daño actual es el que se produjo hasta la sentencia, que tiene que ser congruente con la demanda, y el daño futuro es el que se produce luego de la demanda / sentencia. También se menciona el daño al interés positivo y el daño al interés negativo, y esto es una clasificación un poco más moderna, que tiene que ver con lo que se llama la responsabilidad precontractual. La responsabilidad precontractual es la que atiende fundamentalmente al daño al interés negativo o daño de expectativas que de alguna manera se generan por las negociaciones en la celebración de un contrato. La frustración de esas negociaciones de mala fe provoca que los gastos realizados y las expectativas que tenían deban ser indemnizados por aquel que no respetó la palabra empeñada o no respetó la buena fe en las negociaciones. Lo que sería la frustración en la celebración o en la conclusión de un contrato, que de alguna manera está ejemplificada en los artículos 1082 del Código Civil y Comercial y en el 992. Dice, cuando habla de la reparación del daño, dice, el daño debe ser reparado de conformidad a lo establecido en el título respectivo de responsabilidad civil, incluye el reembolso total o parcial de los gastos generados por la celebración y de los tributos que lo hayan grabado, y de haberse pactado una cláusula penal, se aplica la cláusula penal. Y en el 992, dentro del capítulo relativo a las tratativas contractuales, dice, si durante las negociaciones una de las partes facilita a la otra una información con carácter confidencial, lo que se llama el deber de confidencialidad, el que la recibió tiene el deber de no revelarla y de no usarla inapropiadamente en su propio interés. La parte que incumple este deber queda obligada a reparar el daño sufrido por la otra, y si ha obtenido una ventaja indebida de la información confidencial, queda obligada a indemnizar a la otra parte en la medida de su propio enriquecimiento. Bueno, el daño al interés negativo es el daño producido por la frustración o por la no concreción del contrato, y el daño al interés positivo es el interés de cumplimiento. Cuando el contrato se ha celebrado y lo que se indemnizan son las consecuencias negativas de ese incumplimiento, la falla en el cumplimiento. Bueno, no me acuerdo qué otra cosa decía el programa. ¿Alguno tiene por ahí el programa? Pero me parece que con esto más o menos le hemos dado una visión al tema. ¿Alguien levantó la mano o no? Yo quería Bueno. preguntarle, Sí, Josefina, te escucho. el otro día con el doctor Brun vimos, bueno, el artículo 1740 también, ¿no? Y él decía que en la reforma del código se había dejado de lado el tema de la situación, no solo, o sea, no del damnificado, sino que del que produce el daño,
y que no, digamos, no se refiere el artículo a las ganancias ilícitas que consiguió el que dañó, ¿no es cierto? Y por ahí como que no cerró el tema, como que dio digamos, se refirió y dijo que lo íbamos a volver o lo íbamos a tratar, pero no. Estoy tratando de buscar, pero hay un artículo que contiene la misma solución que tenía antes el artículo 1069 del Código, la segunda parte del artículo 1069 del Código Civil, respecto de tomar en cuenta el patrimonio del autor del daño a los fines de fijar la indemnización. No me acuerdo qué norma es, piensen, sean piadosos con nosotros, piensen que tanto el doctor Brun como yo empezamos a los 18 años con el Código Civil de Vélez, ambos superamos largamente los 60 años, y llevamos prácticamente más de 50 con este código, con el Código de Vélez, y con este apenas 4 o 5. Entonces, nos cuesta ubicar las normas, pero hay algún supuesto en el cual, acá, 1742, el juez, al fijar la indemnización, puede atenuarla si es equitativo en función del patrimonio del deudor, la situación personal de la víctima y las circunstancias de hecho. Esta facultad no es aplicable en caso de dolo del responsable. ¿Por qué? Porque si el daño es causado por dolo, cualquier morigeración es tomado como un premio a quien deliberadamente ha causado un daño o deliberadamente ha incumplido las obligaciones o los deberes impuestos por las obligaciones. Entonces, en el ámbito contractual bastaría con decir que quien pudiendo cumplir no lo hace, deliberadamente no lo hace, incurre en dolo. Entonces, en este ámbito, lo que se dice, hay una posibilidad de morigerarlo. El 1740 no la menciona, pero bueno, está ahí abajo también. Ahora, la otra parte que me preguntabas, Josefina, respecto de la morigeración está acá. Ahora, la otra parte que me preguntabas era, ¿me podés repetir? No, está bien, por ahí también lo contiene ahí el artículo, ¿no? En el patrimonio del actor, digamos, del que produce el daño, si sacó El un que produce beneficio. el daño no es el actor, el que produce el daño normalmente va a ser el demandado, porque el demandado, claro. El autor. Sí. Entonces, o sea, si saca además una ganancia a partir del daño más allá de la Claro, pérdida. bueno, casualmente, para el caso en que se obtenga una ganancia del hecho dañoso por parte de quien es el dañador, se prevé lo del artículo 52 bis del Código de la Ley de Defensa del Consumidor, o sea, el artículo 52 bis que contiene la llamada multa civil, titulada también como daño punitivo, lo que hace es traer del derecho anglosajón una institución de mucho predicamento en el ámbito anglosajón, y que en nuestro país todavía no ha cuajado debidamente. Existen varias posiciones, y además de posiciones que directamente rechazan la incorporación de este instituto del derecho anglosajón, y dicen, bueno, por ejemplo, nada menos que Alberto Bueres dice eso, y Sebastián Picasso. Ellos sostienen que es una importación absolutamente improcedente y negativa para el derecho argentino, que va a dar lugar a una cantidad de consecuencias negativas, y además de todo eso dicen que no se respeta, que como cualquier sanción implica el respeto de ciertas normas o garantías penales, porque la sanción se maneja conforme lo estableciera la Corte, aunque sean sanciones administrativas o civiles, con los principios del derecho penal, el ne bis in idem, las garantías de la defensa, la garantía de la tipicidad. Bueno, hay alguna exageración también por parte de estos autores, yo me atrevo, con mucho atrevimiento lo digo, porque hablar de alguna exageración por parte de Bueres o de Picasso tiene mucho atrevimiento, pero
En realidad hay una cantidad de circunstancias en el mismo derecho penal en las cuales tampoco es rigurosamente así. En derecho penal, ustedes saben, para los que estudiaron derecho penal, que existe la ley penal en blanco. Entonces, requerirle una tipificación al ilícito civil, cuando en realidad no existe en el ilícito civil tal tipificación, me parece un poco exagerado. Pero, así como hay gente que no está de acuerdo, hay gente que dice, bueno, de modo más moderado, con una serie de requisitos, estaría bien que permanezca el daño punitivo en nuestra legislación. Como, sobre todo ese es Daniel Pizarro, que quizás fue uno de los primeros que trajo el tema en una jornada allá por 1989 en la Universidad del Museo Social Argentino, en un homenaje al profesor Bustamante Alsina. Él preparó un trabajo y lo publicó sobre daños punitivos muy interesante. Y a partir de ahí se empezó a estudiar en nuestro país. Y uno de los puntos fundamentales que Pizarro ponía sobre el debate era el desbaratamiento del beneficio económico correspondiente, el beneficio económico obtenido. Por ejemplo, una publicación, bueno, ya las publicaciones no son revistas, no son diarios, pero supongamos que todavía estamos en la época del periodismo gráfico, y una publicación que gana dinero con alguna denuncia escandalosa atribuida a un personaje público. Absolutamente falsa, pero sin embargo le permite obtener una cantidad de ganancias impresionantes, porque vende muchos ejemplares, porque obtiene propagandas, patrocinadores publicitarios muy importantes, etc. Bueno, probablemente la querella o la acción que el damnificado inicie va a hacer que se publique la rectificación. Eso no impide que el dañador haya obtenido la ganancia. Y casualmente el daño punitivo lo que tiene es a desbaratar esa ganancia. Ese desbaratamiento está muy claro para los que les guste el cine viejo, en una vieja película donde trabajaban Gene Hackman y María Elizabeth Mastro Antonio, que se llamaba El caso final, en la traducción, por supuesto, en la traducción argentina, donde se planteaba el famoso caso del Ford Pinto, que deben haber leído ustedes o lo deben conocer. La conveniencia que tenía Ford de no retirar del mercado porque le costaba una X cantidad de dinero, los autos que tenían una falla que determinaba que se incendiaran, y que, bueno, el costo de los damnificados por los incendios, con muertes e incapacidades, etcétera, mucho menor que retirar del mercado todos los Ford Pinto que habían hecho y arreglarlos. Entonces eligieron no retirarlos, no decir nada, esconder la situación hasta que todo eso fue exhibido en el proceso judicial en Estados Unidos y tuvo una alta condena a la Ford por daños punitivos a los fines de desbaratar, casualmente, que pensara de esta manera. Eso es lo que busca el daño punitivo. No sé si con esto más o menos estaríamos Sí, en entendí. Entonces, en la legislación, en el único lugar donde lo encontramos, en la parte civil, es con la ley del consumidor. Sí, No. sí, porque en realidad, tanto el proyecto del 98, el proyecto del 98 tenía una proyección en el daño punitivo totalmente diferente del que tiene el 52. El 52 bis de la Ley de Defensa del Consumidor está pésimamente redactado, es confuso, la verdad que es muy mal. Como casi toda la Ley 26.361 que modificó la Ley de Defensa del Consumidor, es muy mal. El proyecto de 1998 le ponía una serie de requisitos a la multa civil, la llamaba multa civil, pero además determinaba que los daños punitivos no fueran necesariamente a favor de la víctima, sino que tuvieran el destino que el tribunal fijase por una sentencia o con fundamento razonado, no porque sí. Bueno, más o menos, ¿alguna otra pregunta quieren hacer? ¿No? Bueno, chicos, cualquier cosa me avisan. Si no tienen ninguna otra pregunta, si quieren charlar de cualquier tema que les haya quedado, con todo gusto, ¿no?
Bueno, no sé si los vuelvo a ver, si a lo largo del curso me toca alguna otra clase más, y si no, seguramente en el examen nos encontraremos. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Chao, Chao, gracias. Chao. Ah, ¿cómo hago para irme de acá?